días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo feliz del honor también de poder compartir la palabra con ustedes esta mañana y practicando mi cuello para poder hacer esto hacia allá y hacia allá, para que no se sientan que lo estoy ignorando, lo estoy hablando, ¿cierto? Así que me voy a mover harto. Gracias Ricardo y Sol por nuevo diseño de la iglesia que va a dejar a los pastores con tortícolis y está bien, está bien. ¿Qué tal si me acompañas y oramos y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta palabra? Gracias, Señor, por tu verdad revelada. Gracias por tu espíritu en medio nuestro, por esta esperanza gloriosa. Gracias, Señor, porque este día también celebramos a las madres y porque tú también te revelas, como decía el pastor, como una madre que cobija a sus polluelos. Y aquí nos tienes, Señor, bajo tus alas. Háblanos esta mañana. Oh, Señor, te entregamos las cargas que traemos de afuera, preocupaciones. Señor, las dejamos delante de ti. Háblanos. Que tu palabra traspase nuestros corazones, Señor, para cambiar, Señor, a tu imagen, para ser renovados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi nombre es Nicolás, si es que no me parezco al otro Nicolás que tenía barba y pelo, ya sigo siendo el mismo Nicolás, ya por si acaso. Gracias. Como decía Ricardo, soy asistente pastoral en la iglesia y como mencionaba también Pablo, también me dedico, no sabemos a qué cosa, Dios sabe qué cosa más o menos, pero particularmente servir a las personas con la palabra, entre muchas otras. El pasaje que vamos a estar leyendo hoy día es muy animante. A mí fue muy animante poder estudiarlo y espero que te pueda ser animante también para ti. Cuando, cuando nosotros pensamos en cómo la vida muchas veces nos demanda tiempo, esfuerzo, trabajo, crianza, muchas veces nosotros podemos preguntarnos en algún momento qué es lo que queda de todo este esfuerzo, ¿cierto? Pienso tal vez en los padres que criaron y ya están de ancianos y ven su historia y dicen, y mi hijo ya se fueron y ya crecieron y hay nietos en la familia, o tal vez en esa persona que dedicó un proyecto tal vez de construcción y hizo una casa gigante porque dijo aquí va a cobijar a todos mi hijo, pero después crecieron y se fueron y quedó la casa. Hay muchas cosas que tú y yo todos los días pensamos y durante los años nos organizamos para que esas cosas permanezcan, pero a veces esas cosas también pasan. Y es bueno preguntarse qué es aquello que aunque te desgaste en tu vida, permanece. ¿Qué es aquello que aunque te pueda producir un cansancio, un desgaste, vale la pena hacerlo? ¿Qué es? Incluso más allá, ¿qué es aquello que va a permanecer cuando yo no esté y cuando mis hijos no estén? El pasaje que leímos en Colosenses nos habla de alguien que encontró algo digno por lo cual sufrir y sufrir con alegría, digno por lo cual gastar su vida porque eso valía la pena. Ese es Pablo encontrando el Evangelio y el testimonio de él en estos versos nos va a ayudar también a nosotros a preguntarnos ¿cómo participa la iglesia en la proclamación del Evangelio? ¿Cómo participa la iglesia en la proclamación del Evangelio? Y lo vamos a responder en 3 breves puntos. La iglesia participa en la proclamación del Evangelio sufriendo con alegría. La iglesia participa en la proclamación del Evangelio maravillándose con esperanza. Y participa en la proclamación del Evangelio discipulando con perseverancia. Lo voy a repetir varias veces entre medio, así que se va a acordar. Pero es sufriendo con alegría, maravillándose con esperanza y discipulando con perseverancia. ¿Por qué digo sufriendo con alegría? Te quiero invitar a que tengas ahí tu Biblia abierta en Colosenses 1:24. ¿Por qué sufriendo con alegría? Si vemos los versos, Pablo comienza diciendo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Ya eso
de partida es algo extraño, ¿cierto? Pablo, aquí en Chile, a nadie le gusta sufrir. Pero él está diciendo a la iglesia, yo me alegro en medio de mis sufrimientos, y no es que sea masoquista, ¿cierto? No es que le guste sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero este sufrimiento con alegría tiene una razón. ¿Te diste cuenta? Es un sufrimiento por alguien más. Un sufrimiento puede ser un sufrimiento que se pasa con alegría cuando hay alguien más que es beneficiado. Como un parto, ¿cierto? Que hay un sufrimiento bueno, no está acá una hermana que está embarazada, pero que ya tiene 3 meses y que ya está sufriendo, ha pasado los primeros 2 o 3 meses sufriendo con todos los efectos del embarazo. Pero yo le digo, pero eso no es todo, falta mucho todavía. Olvídate de las últimas horas, ¿cierto? Es lo peor. Pero todo ese sufrimiento apunta a una alegría que es incomparable cuando ya tienen brazos a su bebé. Es incomparable. Entonces, ¿se puede sufrir con alegría? Sí, porque hay una esperanza más allá de ese sufrimiento. Tal vez en el momento en el que se sufre, no se siente así. Entonces, este sufrimiento con alegría parece ser algo más profundo que emocional. No es solo como que sufro pero me río, sino que sufro pero estoy recordando que hay algo más allá. ¿Cierto? Y en un parto se ve mucho eso. También se puede ver en un atleta que se desgasta y corre kilómetros para llegar a la meta, pero en el camino va muriendo, ¿cierto? O un agricultor que trabajó la tierra y lleva meses esperando el fruto y no sale. Hasta que al momento aparece una hojita y ahí está. Comienza a dar el fruto, la tierra, del trabajo, del sufrimiento por el cual se dedicó a eso. Entonces, hay un sufrimiento que puede pasarse con alegría cuando este sufrimiento conlleva un bien mayor, cuando este sufrimiento es de bien para otros. ¿Y qué clase de sufrimiento está hablando Pablo? Mira, quiero invitarte a escuchar lo que Pablo dice en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6, verso 4. Este es el tipo de sufrimiento que está diciendo Pablo. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambres, por decir algunos. Ya con desvelo yo ya estoy sufriendo, ya no paso eso. Pero Pablo dice, ese es más o menos el tipo de sufrimiento que experimenta el apóstol por el bien de aquellos que están escuchando y creciendo en el Evangelio. Y cuando vemos eso, podríamos decir, entonces la iglesia también, cuando es parte de la misión, de la proclamación del Evangelio, va a sufrir los pormenores. Vamos a profundizar en un momento más acerca de qué significa ese sufrimiento. Pero mira conmigo en el verso 24 porque hay algo muy interesante que quiero que veas conmigo. Pablo está diciendo, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y luego dice algo que parece muy extraño, ¿cierto? Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que falta de las aflicciones de Cristo. Alguien podría decir, ¿acaso la muerte de Cristo no fue suficiente? ¿Acaso cuando Jesús estaba crucificado y gritó, consumado es, acaso no estaba todo consumado y Pablo está intentando ayudar a Cristo en esa obra? No. Y lo que aquí muchos comentaristas sugieren es que Cristo sufre, ¿cierto?, el costo de la salvación de su pueblo. Pero Pablo, y también al mismo tiempo identifica a la iglesia, sufren el costo de la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio sí tiene costos, y si vemos la historia y los padres de la iglesia o los primeros discípulos y sus discípulos, muchos de ellos padecieron persecución y murieron, ¿cierto? O sea, la proclamación tuvo un efecto, tuvo un sufrimiento, y esa fue la experiencia de ellos.
Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de que va completando en sí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, no es que está ayudando a Cristo con la salvación, sino que está asumiendo el costo y el sufrimiento que conlleva la proclamación del Evangelio. Entonces, es una predicación que conlleva sufrimiento, como un mensajero que tiene que correr horas o días para llegar a una aldea a traer una buena noticia, un remedio, una medicina. Imagínate un doctor, hay un brote de un virus letal y va corriendo con esta medicina y se desgasta y se rompe los pies hasta que llega y al fin y al cabo trae la vacuna y ayuda a que las personas sanen. O como un caso que me encontré cuando estaba pensando en esto, es que en el 2010, cuando fue el terremoto en el sur, en Concepción, en la isla Juan Fernández también hubo efectos de tsunami, ¿recuerdan? Y hay una historia de una niña que se le llama la niña de la campana, que era una niña que cuando, antes que llegaran las olas, el abuelo la llamó desde creo que de Santiago, y le dijo, creo que viene un tsunami porque acá tembló y bla, bla, bla. Entonces, la niña lo que hace, empieza a ver que el mar está agitado, y sale corriendo, y va corriendo, corriendo, hasta que llega a la estación de bomberos, y ahí toca la campana un buen rato, esto era en la madrugada. Y con esa campana mucha gente se levantó y fue a ver qué pasa, qué pasa. Viene un tsunami, creo que viene un tsunami, me dijeron que viene un tsunami, hay un terremoto, y mucha gente alcanza a salvarse por esta niña que alcanza a tocar la campana fuerte. No sé si ella habrá sufrido con eso. Yo creo que sí. Pero más o menos este es como el sentir, el sufrimiento que conlleva la proclamación del Evangelio es por el bien de otros. Como esta niña que corre a tocar esta campana, ¿cierto? La iglesia corre para tocar esta campana al mundo. Para decirle al mundo, hay salvación, hay esperanza, hay cielo, hay un Dios creador que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Esa es una noticia digna de tocar la campana. Sufrimientos. ¿Y qué, me pregunto yo, para ti, qué cosas podrían significar sufrimiento en tu vida por el avance del reino de Dios? Piensa un poquito en eso. ¿Qué cosas o qué costos podría significar para mí como miembro y como parte de la iglesia la predicación del Evangelio? Ya no vemos tal vez el caso de Pablo, aunque en algunos contextos sí existe esta persecución. En Chile es diferente, no es lo mismo, ¿cierto? Pero hay costos que va a desafiar tu comodidad muchas veces. Va a desafiar tal vez tu aprobación frente a los demás. Va a desafiar tus relaciones muchas veces. O el ser expuesto, o el ser arrinconado con preguntas, o el ser avergonzado en un almuerzo familiar, no sé, me imagino cualquier cosa. Va a traer costos la fidelidad de la proclamación del Evangelio. ¿Qué cosa? ¿Qué es aquello que te puede desgastar, pero que vale la pena pasar? ¿Qué es aquello? Pablo encontró el Evangelio y dijo, esto vale la pena. Y mira los versos siguientes, ese es el punto 1, ¿cierto? Sufriendo con alegría, por eso podemos sufrir con alegría, porque hay un mensaje digno por el cual sufrir. Y punto número 2, ¿cómo participa la iglesia en la proclamación del Evangelio? Maravillándose con esperanza, maravillándose con esperanza. Permíteme leer este pasaje. El verso 25 dice, de esta, es decir, de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cómo participa la iglesia en la proclamación del Evangelio? Sufriendo con alegría, maravillándose con esperanza. El contexto que vemos en estos pasajes tiene más que ver con el contenido del mensaje.
¿Cuál es el mensaje por el cual estoy dispuesto a sufrir persecución? ¿Cuál es el mensaje por el cual estoy dispuesto y el cual creo que vale la pena padecer? Este es el mensaje. Pablo dice, yo he sido encomendado por Dios para dar a conocer la palabra de Dios anunciando el misterio que se ha mantenido oculto. Y esto puede sonar como ¿qué es un misterio? Un misterio es algo, en este contexto es algo que simplemente está oculto, está velado. Por siglos estuvo velado. ¿Qué es lo que estuvo velado? Dice Pablo, lo que estuvo velado es esta manifestación de la gloriosa riqueza de que es Cristo en su pueblo. Cristo en los judíos, Cristo en los gentiles. Dios habitando en su pueblo. Eso era un misterio antes. Porque el pueblo de Dios asumía que ellos eran los escogidos y los demás eran inmundos, eran paganos. No eran dignos de que Dios pudiese incluso anunciarles algo a ellos, ¿cierto? La gente tenía que mirar simplemente al pueblo de Israel. Por eso era un contenido misterioso, no se sabía simplemente, eso es lo que pasa, no se sabía qué es lo que ocurría con este misterio. Antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y esto, hermanos, yo creo que debe ser algo que sí o sí debe producir este maravillarse. ¿Cuántas cosas en tu semana te maravillan a ti? ¿Cuántas cosas hacen que te desveles porque te maravilla, te llama la atracción, te quita el sueño, te produce alegría conocer? ¿Qué es eso? Pablo está diciendo, acá hay algo que debería maravillarte. Acá hay algo por lo que vale la pena sufrir. Acá está Cristo en ustedes. Y para profundizar un poco más esa idea, si vamos a Efesios, no tienes que ir, yo lo voy a leer. Si vamos a Efesios capítulo 1, versos del 13 al 14, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, este misterio, cuando fue revelado, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando este evangelio llegó, dice Pablo, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Rápidamente podemos pensar que parece como que el Espíritu Santo vino y pegó un sticker en tu frente, ¿cierto? Como que te pegó un adhesivo y después se fue. Pero en realidad la idea es que en realidad ese no es la idea, es que el Espíritu vino a habitar en ti. Vino a hacer morada en ti. Antes, cuando tú ves la historia bíblica, dice, wow, increíble Moisés, todo lo que hace. David, wow, el ungido del Señor, wow, y Isaías, wow, estos gallos son increíbles. Nunca voy a ser como ellos, jamás. Viene Pablo y dice, no, ahora imagínate el mundo lleno de Moisés, Isaías y David. Todos ungidos, con el Espíritu de Dios habitando en ellos. Tú tal vez no te lo creís, ¿cierto? Yo no me lo puedo creer fácilmente. Es difícil de creer. Me comparo con Isaías, me comparo con David. No soy parecido a ellos. Pero Pablo está diciendo, pero ahora ustedes son esos ungidos, donde el Espíritu de Dios, donde antiguamente vino a una persona, a otra, ahora vino a su pueblo, todo su pueblo, todos aquellos que creyeron en el Evangelio. Eso debería maravillarnos. Eso debería ser motivo de gozo en medio nuestro. Muchas veces pensamos y miramos para el lado y decimos, wow, qué envidia, qué afortunados ellos. Piensa en los que ves tal vez en tus redes sociales o en tu contexto o en tus sueños, ¿cierto? Qué afortunados ellos por lo que tienen. Qué afortunados ellos por lo que se les fue heredado por sus padres. Qué afortunado ella, qué afortunado él. Y Pablo está diciendo, ustedes son afortunados. Siéntanse afortunados, sépanse afortunados, porque Cristo ha revelado el misterio. Cristo es el misterio y ha venido a habitar en ustedes. Hay una historia que pasó no recuerdo exactamente la fecha, pero hace algunos años atrás, en Francia, una anciana
Toda su vida vivió en su casita, tenía ahí sus cositas, y en la cocina tenía un cuadro. Ella hacía cazuela, bien pienso yo, tal vez tiene otros nombres, ¿cierto? Hacía su huevo revuelto, y ahí estaba, en la cocina, un cuadro. Cuando ella era anciana, ella quería vender su casa, entonces llamó a un tasador y le dijo, oiga, quiero vender mi casita. Sí, ya claro, vamos a ver cómo está la casa. Y el caballero vio un cuadro y dijo, oye, qué interesante ese cuadro. Voy a llamar a un experto. Y si llega el experto y se dan cuenta que ese cuadro era un cuadro que estaba validado, o sea, el cuadro era de un autor que se llamaba Cimabue, que era del siglo XVIII, perdón, del siglo XIII. Y el cuadro pertenecía a una serie de cuadros que estaban en unos museos, y este cuadro era el cuadro perdido de ese autor. Y cuando lo evalúan y ven cuánto más o menos costaba ese cuadro, era como 4 a 6 millones de dólares. Era el evalúo de ese cuadro. Y estaba ahí, colgado en la cocina. Mientras hacía ahí mientras lavaba la loza, y lo mirá, qué bonito. El cuadro se llama El Cristo Burlado. Y si tú ves el cuadro, te vas a dar cuenta, es un Cristo que tiene como dos soldados que están burlando de él, y es parte del Via Crucis. Y ahí estaba el cuadro, millonario, pero no sabía. Era un misterio para ella porque la información de ese cuadro estaba velado, ella no tenía idea que ese cuadro era tan valioso, nunca supo. Y cuando quería vender la casa ya para irse a vivir sus últimos días, se dio cuenta que era millonaria, pero no lo sabía. Se dio cuenta el valor de lo que tenía en su casa, pero no sabía. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos el valor eterno en nuestros estantes, en nuestras cocinas colgado, y no sabemos que es valioso. No nos maravilla, la verdad. Tal vez no nos cautiva. Y ahí está. Y algún día lo veremos y vamos a decir, wow, ¿realmente era así de glorioso el Señor? Y el Señor va a decir, pero ¿cómo nunca viste la Escritura? Todos decían de mí, todo el tiempo hablaban de esto. Ah, sí, es que a mí me gusta leer. Prefiero ver The Chosen, no sé. Decir nomás, pues sí. A mí igual me gusta, pero no se compara con la Escritura. Entonces, así como esta anciana, yo creo que muchas veces tú y yo nos vemos en la misma situación de tener algo muy valioso frente a nosotros y no pensar que realmente somos tan afortunados de tenerlo. Y miramos, me imagino a la abuelita quizás en su vida viendo a la vecina que se compró un autito y la otra que trajo a su nieto, y ella decía, ay, ay, qué afortunados que son. Y ella tenía ahí el cuadro en su cocina. Señor. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Porque esto es algo que no podemos hacer muchas veces por nuestra cuenta. Necesitamos que el Espíritu de Dios que vino a habitar en nosotros encienda, como dice Pablo cuando ora por Timoteo, ¿cierto? Que Dios avive el fuego del don de Dios que está en ti. Pero si soy salvo, no necesito nada más. Avive el fuego. Si hay un fuego, necesita ser avivado. Somos afortunados, más de lo que creemos. ¿Cómo participa la iglesia en la proclamación del Evangelio? Dijimos, sufriendo con alegría, maravillándose con esperanza, esta esperanza de gloria, maravillándose, porque no es cualquier esperanza, es una esperanza de la gloria, de que estamos seguros en Él. Maravillándose con esperanza. Y punto número 3, discipulando con perseverancia. Y aquí ya son los últimos minutos. Acompáñame a leer, esta es la mejor parte, encuentro yo. La mejor parte. Verso 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Ah, Señor. Esto es maravilloso. Observa los verbos. Importante ver esos verbos. Pablo ya ha dicho, ¿cierto? Yo soy servidor por ustedes, sufro, me alegro porque sé que ustedes están conociendo este evangelio. Y a este Cristo proclamamos. ¿Cuál es este? El que está en los versos anteriores, ¿cierto? Verso 25 al 27. Y acá dice, a este Cristo proclamamos, y dice cómo lo proclaman.
aconsejando y enseñando con toda sabiduría. Aconsejando y enseñando con toda sabiduría. Y voy a leerte brevemente Hechos capítulo 20, verso 31. Dice, esto es cuando Pablo le habla a los efesios y se despide de ellos. Y les dice, así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ese amonestar, si uno ve otras versiones, es como corregir, a veces confrontar el error. Pero la manera en cómo lo hacía, con lágrimas, eso me llama mucho la atención. Es como, la verdad te la voy a decir, pero quiero que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Sé que te va a doler, pero te lo tengo que decir. Y esto otra vez va a ser con lágrimas, pero te lo tengo que decir. Aconsejando, enseñando. Y podríamos sumarle, al ver Efesios, o sea, al ver Hechos, con lágrimas. Esto me recuerda un poco a la crianza. Yo tengo 2 hijas. La mayor tiene 3 años y la menor tiene 8 meses. Y la mayor es una experiencia total, que es locura, alegría, ira, revoltosa. Todo lo que voy a ver ahí está floreciendo en una adolescencia precoz, podríamos decir. ¿Cierto? Como que está ahí y no me hace caso para nada, no me hace caso. Y con Hanna nos miramos y decimos, es que de verdad le hablamos y no pesca. Entonces hemos empezado a aplicar métodos tal vez un poco más estrictos para poder llegar a ella, pero al mismo tiempo llorar con ella. Yo no he llorado, pero Hanna sí. De que nos duele que no cambie, que no obedezca. Porque creemos que también le va a hacer mal a futuro. Veo a Pablo en estas palabras como un padre, aconsejando, proclamando a Cristo y enseñando con lágrimas, amonestando. Este tercer punto es cómo experimenta la iglesia la predicación, la proclamación del Evangelio, discipulando con perseverancia. Esto es parte del discipulado. Esto es parte de la vida cristiana. Y si tú pensabas que la iglesia era venir, sentarse, escuchar, cantar, irte a tu casa, hacer tu vida y después va a ser repetir el mismo ciclo hasta que Cristo venga, no. Lo que ocurre el día domingo es simplemente una sombra de lo que ocurre en tu vida durante la semana. Es el momento en donde se reúnen, donde se conectan los puntos, donde llega la gente. Pero este discipulado con perseverancia es parte de la vida. Y yo no sé cómo te ves muchas veces con eso. Pablo dice, hemos estado aconsejando y enseñando, proclamamos a Cristo, con toda sabiduría, a todo ser humano, para que todos sean presentados perfectos, perfectos en Él. Y aquí esta palabra perfectos no es como, tal vez en nuestro contexto puede ser como alguien intachable, ¿cierto? Sin mancha, sin error, sin ningún detalle en su vida, sin ningún pensamiento. No es la definición. Acá perfecto significa alguien que cumple su propósito. El trabajo que Pablo está diciendo es todo el evangelio a toda persona para que todos sean presentados en el propósito de Dios, presentados a Cristo. Y la idea más ilustrada que nos sirve para esto es cuando una novia se prepara para encontrarse con el novio. Todas esas hermanas, esas mujeres, esa madre, esa amiga, esa prima que están maquillándola, que están arreglando, que están buscando el vestido, el mejor velo, el mejor ramo, todo para que el momento llegue y sea presentada, perfecta. No es que está intachable, es que está cumpliendo el propósito por el cual fue
llamada. La novia presentada para su encuentro con Cristo. Esa es la imagen que podemos tener cuando pensamos en el discipulado. Max Díaz predicó este pasaje hace 3 años. Fue el último sermón que predicó en ISA. Y yo tomé nota. No tomaba nota siempre de los sermones de Max, pero ese día, curiosamente, tomé nota. Y él dijo una frase: discipular es preparar a alguien para su encuentro con el Señor. Es que no sé cómo discipular, es que eso lo hace el pastor, porque yo no... Discipular es preparar personas para su encuentro con el Señor. Y si tú conoces el Evangelio, entonces puedes compartirlo, puedes corregir, puedes amonestar en el amor del Señor, a veces con lágrimas, para prepararlo para su encuentro con el Señor como una novia con su novio. Discipular es preparar a alguien para su encuentro con el Señor. Con este fin, y aquí termino, trabajo y lucho. Y no está el lucho. Qué fome, qué fome. Con este fin trabajo y lucho. Esa palabra, y lucho, originalmente es agonizo. Con este fin trabajo y agonizo. Es una manera de decir que me desgasto discipulando a las personas. Me desgasto. Agonizo discipulando a personas. Esto no es muchas veces la imagen que nosotros tenemos del discipulado. A veces como, el discipulado, un cafecito, ¿cómo está? Y ahora le damos un salmo. Listo, nos vemos en 2 semanas. Y no pasó nada. Bueno, quizás pasó algo. Pero aquí hay algo que creo que necesitamos aprender esta mañana. El discipular es preparar a personas para su encuentro con el Señor. Tú y yo tenemos el llamado del Señor a discipular entre nosotros, amigos, muchas veces conocidos, familiares. Con este fin trabajo y lucho. Y podríamos decir agonizantemente. El discipulado es un trabajo duro por el cual vale la pena. Por el cual vale la pena sacrificarse. Muchas veces miramos nuestra vida y pensamos, mira, no importa lo que haga, total, cuando cumpla 65 o 60, me jubile, me mando a cambiar. Me voy al sur, me voy a mi casa y no me moleste nadie. Pero veo a Pablo acá sin jubilación, me parece injusto. Pablo no se jubiló del discipulado. Por lo que nosotros tampoco podemos darnos ese gusto. No nos jubilamos del discipulado. Si tú te vas a vivir al fin del mundo, ahí van a llegar personas y hay que discipularlas. Hay que abrir el Escritura, el Evangelio, hay que exponer este misterio, Cristo en nosotros. No podemos jubilarnos de este llamado de la iglesia a proclamar a Cristo. No podemos abrazar este sueño americano de no me molesten, déjenme solo y feliz. Cuando Cristo nos ha llamado a ser un pueblo preparándose para su encuentro. Y hay un detalle importante para animarte a ti. Porque cuando vemos esto, muchas veces podemos desanimarnos. Muchas veces podemos ver la tarea y decir, no, esto es demasiado. Vamos a vernos a nosotros mismos y vamos a decir, yo no doy el ancho. Pero Pablo nos lleva a Cristo. Mira cómo termina. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Puede ser desanimante, pero tu trabajo no es mirarte a ti, es mirar a Cristo. Maravillarte en Él. Ver que ese cuadro que está en la cocina es valioso. Tiene un valor, en nuestro caso, eterno. Vale la pena morir por ese cuadro. Por Cristo en nosotros. Proclamado, aconsejado, amonestado, enseñado. Y tú dirás, pero es que yo no sé cómo hacerlo, es que por dónde comienzo, no tengo las capacidades, eso lo hacen los pastores, eso. Tengo que ir al CEP, tendré que ser aprendiz, ¿qué voy a hacer? Pablo dice, esto yo lo hago fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí.
Ya, pero es que igual esto lo hago fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Es decir, la fuerza de la misión viene de Cristo. Él produce este poder, esta energía que hace funcionar esta locomotora. Es el poder de Cristo que obra en nosotros. Y eso debería llevar a descansar nuestros corazones en Él. Entonces, trabajamos arduamente, pero somos fortalecidos poderosamente también. Esto no es una carga que quiero que te lleves para la casa. Esto no es un peso que quiero que te lleves. Esta es la esperanza eterna de Cristo en nosotros, fortaleciéndonos para la misión. Haciendo que su iglesia marche. Haciendo que su iglesia se prepare para el encuentro con el novio. Entonces podemos agradecer, Señor, gracias por esa última frase. Cristo fortalece a su iglesia para la misión. Y arrepentirnos también muchas veces. Cuando vemos que Él sí nos llama y nos hacemos los locos. Cuando vemos que Él sí nos pone en la situación y callamos. Necesitamos arrepentirnos de eso. Y rogar también. Señor, permíteme ver el valor de ese cuadro. Permíteme sacarlo de la cocina y ponerlo en el lugar más importante de mi vida. Y ver el valor eterno. La palabra que usa Pablo para eso es: Dios se propuso dar a conocer la riqueza, la gloriosa riqueza de este misterio. Es una gloriosa riqueza. No es solo riqueza, es gloriosa riqueza. Y necesitamos pedirle que nos ayude a ver esa gloriosa riqueza esta mañana. Quiero ver, Señor. Necesitamos ver. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por tu evangelio, por este misterio que fue oculto por siglos. Y has decidido en tu gracia, en tu soberanía, darnos vida en este tiempo para conocerlo. Señor, pudimos haber nacido en cualquier otra época, en cualquier otro lugar y quizás haber pasado de largo y no haber visto la gloria del evangelio de Cristo. Pero tú has decidido darnos la fortuna de conocerte, la fortuna de sabernos escogidos, llamados por ti, sellados por tu Espíritu, para poder conocerte. Oh Señor, te pedimos que abra nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Cristo una vez más, Señor. Y manténlos abiertos, Señor, durante la semana. Ayúdanos a volver a ver tu palabra, a volver a comer de ella, a volver a conocer, a reconocer, a adorar a Cristo. Señor, necesitamos que tú obres poderosamente y fortalezca a tu iglesia para la misión. En el nombre de Jesús.